Hola, buenas para todos. El día de hoy vengo a hacer un análisis e iré haciendo algunos comentarios del partido de Boca contra Central Córdoba por la novena fecha del torneo Clausura. El entrenador Miguel Ángel Russo metió mano en el equipo e hizo dos modificaciones con respecto al once que empató contra Rosario Central en Arroyito. Estas fueron las vueltas al arco de Marchesín en lugar de Bray, y Cavani se perdió el partido por una lesión y su lugar en el ataque lo ocupó Milton Jiménez. En el primer tiempo, el partido lo dominó casi en su totalidad el equipo local, ya que durante gran parte de los primeros 45 minutos, Boca dominaba el partido y movía la pelota entre los volantes que manejaban la posesión en el medio, además de contar con una prolija salida desde el fondo, con los centrales que siempre encontraban libre tanto a Paredes como Batalla, rompiendo así la presión rival. Mientras que el equipo santiagueño no podía aguantar la pelota entre sus jugadores, además de que no conseguía taparle a Paredes en la salida del rival, lo que generaba que se provoquen espacios en otros sectores de la cancha que no podía neutralizar, y también a Florentín y Vera se les hacía indetectable Palacios, ya que se alejaba mucho de su zona y recibía entre los centrales y volantes generándole así mucho daño por ese sector. Con el paso de los minutos, el dominio de Boca continuaba y mucho más cuando pudieron empezar a explotar los espacios que había a las espaldas de los volantes de Central Córdoba, aunque los delanteros carecían de contundencia, desaprovechando varias situaciones de gol que pudieron haber abierto el marcador rápidamente. Jiménez era el de los delanteros, el que recibía y aguantaba la pelota con su cuerpo y luego se la cedía a un compañero, y Merentiel bajaba unos metros, acercándose a los volantes y ocupando entre comillas el lugar que dejaba Palacios en el medio, para poder recibir de sorpresa y lejos de la presión de los dos centrales que no lo seguían. Aguirre fue de lo más flojo de Boca en ataque, con varias malas decisiones tomadas, aunque siempre intentando desbordar y filtrarse en la defensa rival. Palacios, como dije, flotaba detrás de Florentín y Vera, pero lejos de Galván y Abacia, siendo así muy difícil de marcar, pudiendo así tener mucho espacio para recibir en soledad y encarar de cara al arco de Aguirre. Mientras que Paredes y Batalla manejaron la pelota en el medio, moviéndose constantemente para buscar los espacios y poder así saltarse la presión del rival y también para poder darle fluidez a la circulación de la pelota. Los laterales fueron poco profundos en ataque y los centrales casi no fueron exigidos por los delanteros de Central Córdoba. Las situaciones más claras de gol que hubieron en el primer tiempo por parte del equipo local fueron un pase al espacio de Dilolo buscando a Jiménez que terminó tapando al arquero, un cabezazo del propio Dilolo a la salida de un córner que pasó cerca del travesaño, un derechazo de Palacios entrando por la esquina del área grande que pasó cerca y el 1-0, que parte de un centro desde la izquierda en la que Batalla aprovecha un rebote casi entrando al área chica y haciendo así el primero de la noche. Mientras que por el lado del equipo visitante, la única chance medianamente de peligro fue un centro desde la derecha de Moyano que conectó con un cabezazo Heredia, pero la pelota se fue lejos del palo. Para el complemento, el partido se reanudó sin cambios y con la misma dinámica de la primera parte, con un Boca que se mostraba con confianza y mucho más después del segundo gol de Merentiel a los 56 minutos. Ante el segundo gol del rival, De Felipe metió mano en el equipo y una de las modificaciones que realizó fue el ingreso de Lucas Besosi y la salida de Matías Vera, que era el acompañante de Florentín en la mitad de cancha, haciendo así que Iván Gómez retrase su posición y se sume de esta manera a un delantero más. Con el cambio ya realizado, el equipo santiagueño le fue poblando esa zona a su rival, lo que le generaba que cada vez tenga más gente en ofensiva, además de que Boca fue cediendo cada vez más terreno al ir perdiendo el aporte de Palacios y Merentiel. Y también le consiguió disputar un poco más el partido, haciendo que cada vez estén más imprecisos en la salida y sus jugadores aguanten menos la pelota. Ya con el rápido descuento de Florentín de cabeza, Central Córdoba seguía empujando en búsqueda del empate, intentando que desborden los jugadores que iban por afuera, mientras que el equipo de Russo se fue desmoronando anímicamente, teniendo cada vez menos la pelota e intentando salir de contra aprovechando algún desajuste en la defensa rival. Las situaciones más claras de gol que hubieron en el complemento por parte del equipo local fueron un remate desde lejos de Paredes, que tapó el arquero dando un rebote que le quedó a Merentiel, que mandó un centro al área pero no llegó en segunda instancia a Jiménez para empujar la pelota. Una jugada en la que Aguirre sale a atorar a Velasco que le cede la pelota a Merentiel, que aprovecha que el arco está descuidado, pero en la línea en la defensa consigue despejar el remate del uruguayo. Y el 2-0, que comienza con un centro desde el lateral de Blanco, en donde Jiménez abre las piernas y la pelota termina en Merentiel, haciendo de esa manera el segundo gol de la noche. Mientras que por el lado del equipo visitante, las chances más claras de gol fueron un zurdazo de Florentín desde afuera del área que pasó cerca del palo del arquero y los dos goles,
El 2-1 que parte de un centro en donde se produce una jugada con muchos rebotes y despejes fallidos por parte de la defensa y finaliza con un centro de Galván que cabecea el propio Florentín por el segundo palo. Y el 2-2 nace en otro córner en donde Jiménez despeja la pelota que le cae a Iván Gómez al borde del área que hace un golazo para empatar el partido. Yendo más jugador a jugador, el arquero fue Agustín Marchesín, que pasó un tranquilo primer tiempo en donde casi no le patearon al arco, y en la segunda parte para mí no tiene culpa ninguno de los dos goles. En el primero no le veo la forma en la que consiga anticiparse al cabezazo de Florentín, ya que viene de cubrir el primer palo ante el centro de Galván, y por el otro lado estaban tanto Paredes como Batalla delante de él, dificultándole el poder salir a cortar el envío. Y el segundo es un golazo en el que poco puede hacer, por lo que no le echaría la culpa a ninguno de los dos goles. En el lateral por izquierda estuvo Lautaro Blanco. El ex central viene estando flojo, ya que pasó bastante poquito el ataque en el primer tiempo, y en el segundo con un poco más de confianza se mandó por la banda, y fue el que realizó el centro que terminó en el gol de Merentiel, aunque todavía lo veo muy lejos de su mejor versión. La pareja de centrales estuvo conformada por Ayrton Costa y Lautaro Di Lolo. Los dos fueron poco exigidos en casi todo el partido, pero estuvieron impecables a la hora de hacer ese primer pase desde el fondo, especialmente Di Lolo, que me gusta la salida que le da el equipo con pase fuerte buscando a sus compañeros. De lateral por derecha estuvo Juan Marinaga, que se asoció bastante bien con Aguirre por la derecha a la hora de pasar al ataque, pero después pasó sin sobresaltos en el resto del partido. El doble 5 estuvo conformado por Leandro Paredes y Rodrigo Bataglia. Los dos fueron sin duda de lo mejor de Boca en el primer tiempo, teniendo el control de la pelota y haciendo jugar a sus compañeros, además de que se movían constantemente para poder sobrepasar la presión de Central Córdoba y aprovechar los espacios que quedaban en el medio. Para el complemento fueron perdiendo parte de ese dominio ante la suma de delanteros que propuso el entrenador rival, y cada vez les iba costando más el poder encontrar ese hueco en la estructura de Central Córdoba, y tuvieron que abocarse más en intentar recuperar y salir rápido de contra en los minutos finales del partido. De volante por izquierda estuvo Carlos Palacios. El chileno se movió por varios sectores de la cancha y por momentos podía aparecer entre la zona detrás de los volantes santiagueños, pero delante de los defensores centrales, dejándole su rol o posición de volante a Miguel Merentiel. O también aparecía cerca de Paredes y Batalla para explotar los espacios que generaban estos por el medio, para conducir y generar peligro desde un poco más atrás. Con el paso de los minutos el ex Colo-Colo se fue cansando y fue bajando su aporte en el partido y terminó quedando muy aislado de la pelota. De volante por derecha estuvo Brian Aguirre. El extremo fue de lo más flojo de Boca en la noche, haciendo un buen tándem con Marinaga y ayudándolo en la defensa, pero en ataque le costó poder desequilibrar y sacarse a un hombre de encima para perforar la defensa contraria, y ya con el correr de los minutos le siguió costando hasta que terminó saliendo reemplazado por Velasco. El doble 9 estuvo conformado por Miguel Merentiel y Milton Jiménez. Al ex Banfield lo buscaron mucho más en largo, intentando que aguante la pelota para después poder cedérsela a sus compañeros, y ya en la segunda parte, y con un Boca un poco más replegado, lo comenzaron a exigir un poco más a la contra, lo cual me parece un error, ya que es un delantero lento y era obvio que le iba a costar ese tipo de partido. Mientras que Merentiel, como dije, por momentos retrocedía unos metros para recibir lejos de los centrales rivales y de ahí empezar a encarar el arco rival. Pero a pesar del gol, el uruguayo viene arrastrando un flojo presente, ya que le viene costando la toma de decisiones en 3/4 de cancha en los últimos partidos, dilapidando hasta 2 chances que potencialmente pudieron ser de peligro contra Central Córdoba en el primer tiempo. Del ya mencionado ingreso de Velasco por Aguirre hay poco para hablar, ya que el ex Independiente entró en un contexto desfavorable para él y tocó poco la pelota, además de que no consiguió desbordar en ningún momento en sus minutos en cancha. Para cerrar, hay que hablar de algo que mencioné hace un tiempo pero sigue latente, y es el mal armado del plantel, ya que el entrenador realizó solamente un cambio en el complemento con un equipo ya cansado y que no podía aguantar la pelota con los delanteros, lo que evidencia la poca confianza que le tiene el entrenador a algunos jugadores suplentes. Si bien en el banco no había un reemplazo natural para Merentiel o Jiménez, creo que lo lógico hubiese sido poner a alguno de los rapiditos que podía ir por afuera, y mucho más después de ver en que en los minutos finales casi no tenías la pelota, y Central Córdoba te fue encerrando cada vez más en tu arco, por lo que fue un grave error del entrenador el no haber movido un poco más las piezas. Y para cerrar, y que no sea todo tan negativo, aunque también está muy mal el dejar 2 puntos en el camino de la manera en que se dio, hay que quedarse con los buenos 55 minutos que hizo el equipo hasta el segundo gol. Si bien hay que trabajar un poco más el aspecto mental, ya que se viene haciendo costumbre que se compliquen este tipo de partidos,
Hay que valorar la notoria mejoría que se vio en gran parte de la noche, ya que hacía mucho que no se veía un equipo tan dominante y con tantas chances de gol, además de tener a casi todos los jugadores enchufados y en sintonía.